Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de absorción, enfriamiento y psique. El día de hoy vamos a desarrollar el problema 9A, que consiste en saber utilizar la gráfica de Eckert. En este caso, ya tenemos un video dedicado precisamente a su utilización, pero en este caso pues lo vamos a aplicar a un problema como tal. Ya saben, ustedes me ayudan demasiado poniendo comentarios, dándole like, compartiendo a sus compañeros o a quien lo necesite. Y en este caso me ayudan un poco más suscribiéndose al canal. Espero que de todas maneras en el futuro subir tutoriales de otras cosas, no solamente de absorción. El punto es estar nutriendo pues este pequeño proyecto con más y con más material. Mi nombre es Luis Germán Gasca y comencemos. Bien. Mi problema dice lo siguiente. Una torre de absorción, ubicada a nivel del mar, opera a una presión manométrica de 532 milímetros de mercurio. Lo primero, me dan presión manométrica. Acuérdense que yo debo de sacar la presión absoluta. En este caso tengo que sumar la presión atmosférica. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Dice, la columna opera isotérmicamente y isobáricamente y es utilizada para separar el 92% del dióxido de carbono contenido en un gas cuya concentración es igual a 3.08 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de inerte gaseoso. Ok, mi sistema entonces es CO2, mi componente A, mi componente de interés, el que yo quiero separar, un gas inerte cuyo nombre no aparece, así que le vamos a poner como GS, gas inerte, y voy a utilizar un flujo de agua, en este caso es LS. Dice que es libre de CO2, es decir, la concentración de entrada del líquido es 0. Tenemos una concentración de entrada para el gas, que es una relación 3.08. Bien, dice, el inerte gaseoso se alimenta por la base a razón de 31.1274 metros cúbicos sobre minuto. En este caso pues es GBS, porque es nada más el gasto inerte gaseoso. Mientras que el inerte líquido se alimenta a razón de 5.73 metros cúbicos por hora. Es LBS, que en este caso pues es también igual a LB2 porque es puro. Dice, se sabe que el coeficiente individual de transferencia de materia en unidades de fase líquida es de 3750 kilomol hora metro cúbico delta X, pues es una KX individual. Y tenemos un coeficiente individual también para la fase gas que es de 817, en este caso es kg por el gradiente de atmósfera. El factor de empaque de la columna es de 30, la densidad del líquido a cualquier concentración es de 1200, la viscosidad es de 1.15 centipoa y tenemos los pesos moleculares del CO2, del agua y el aire, que al parecer es el inerte gaseoso que estamos trabajando. Bien, dice, se sabe que la ecuación del equilibrio es 1.1 XA del equilibrio. Ojo con este problema, porque en este problema tenemos viscosidad y tenemos el factor de empaque, lo que significa que es muy probable que así tenga que sacar la superficie, porque de hecho si se fijan no me dan velocidad lineal, no me dan una masa velocidad, no me dan un diámetro, por lo tanto tengo que sacar precisamente la masa velocidad de la gráfica de Eckert. ¿Qué es lo que me piden? Número 1. La altura en metros y diámetro de la columna. Dice que debo de argumentar la caída de presión utilizada para el cálculo. Ok. Y debo de ocupar para la altura las ecuaciones de las soluciones diluidas para el gas en fracción mol. Ok. 2. En este caso son kilomol de CO2 que se separan, es decir, TA, sin testar, por cada 180 kilogramos de líquido. En este caso, líquido a la salida, L1 testado por 180. Y concentración a la que sale el CO2 en la fase gas en kilomol metro cúbico. Como salida es en el domo y las unidades son kilomol metro cúbico, es CaG2. Aquí me hace falta el diámetro, es altura diámetro, TA L1 por 180 y CaG2. ¿Y qué más me van a pedir? Las concentraciones de interfase para el domo en fracción mol. Bien, vamos a ver los datos para mi problema. Es una absorción, tenemos la temperatura, tenemos la presión que tiene que ser absoluta, que equivale a 1.7 atmósferas. La entrada de líquido pues es 0, hay que recordar cuál es el sistema,
que es CO2, agua e inerte gaseoso, que al final me dijeron que era aire. Tenemos la entrada, en este caso, Ya1. Tenemos lo que se transfiere, quiere decir que se transfiere el 92% de lo que se alimenta, por lo tanto no se logra separar el 8%, que me sirve para poder obtener, en este caso, pues, la concentración de salida. Tenemos GBS, como no me están diciendo a condiciones específicas, tiene que ser a condiciones de la columna. Tenemos LBS, tenemos la ecuación del equilibrio, los coeficientes individuales. Como tenemos dos coeficientes individuales, vamos a ocupar la ecuación de la resistencia total para poder obtener un coeficiente global. Tenemos el factor de empaque, que es de 30, y tenemos la viscosidad del líquido, que es 1.15. Para este problema, como les repetía, tenemos factor de empaque, tenemos viscosidad, lo que es síntoma de que vamos a tener que utilizar la gráfica de Eckert, la densidad del sistema y los pesos moleculares. Ninguno es una mezcla, por lo que no hay que calcular ninguno de los pesos moleculares. Bien, pues vamos a comenzar a resolver el problema. Primero, vamos a ocupar las ecuaciones para soluciones diluidas en unidades de fracción mol. Esta es la fórmula de Sickie, recuerden eso. Es una buena aproximación. Primero calculamos G1. G1, pues utilizamos mi balance, que es GS, 1 más Ya1. En este caso no tengo GS, pero voy a partir de GBS. P por GBS entre RT me da GS en mol. Sustituimos la presión absoluta, sustituimos la temperatura en Kelvin, cambiamos en este caso a horas para que me dé el gasto de GS, que es aproximadamente 132 kilomol por hora. Entonces, con los gases ideales vamos a obtener el gasto del inerte. Ahora tenemos ya uno en relación masa, lo pasaremos a relación mol, dividiendo entre el peso molecular de A y multiplicando por el peso molecular de GS, y me queda ya uno como 2.0366. Sustituyo directamente para obtener G1, que es GS, 1 más Y1, y el gasto G1 es de 400.83 kilomol por hora. Vamos a obtener las concentraciones ahora. En este caso Ya2 la voy a sacar como lo que no se separó, que es el 8% de lo que entró. En este caso multiplicamos y Ya2 me da un valor de 0.1629 kilomol de A sobre kilomol de GS. Vamos a obtener ahora las fracciones mol, primero para Ya2, después para Ya1. De esta manera, Ya2 es 0.14, Ya1 es 0.67. Kilomol de A, kilomol de gas. Aquí tenemos ya las concentraciones para, bueno, pues manejar lo que es la parte del NUTG. Bien, ahora calcularemos la superficie para este problema. En este caso, vamos a ocupar la gráfica de Eckert para poder obtener la masa-velocidad con la que vamos a, pues, calcular precisamente la superficie. Bien, primero vamos a calcular todo el eje de las abscisas. Necesito L1 masa, G1 masa, la densidad del gas, la densidad del líquido, que es es constante, entonces nada más la que vamos a tener para toda la columna. Y bueno, empezó por la densidad del gas, que es PRT, por el peso molecular de G1. El peso molecular de G1 pues es Ya1 por el peso molecular de A, 1 menos Ya1 por el peso molecular de GS. Sustituyo y tengo que el peso molecular de G1 es de 39.0602 kilogramo sobre kilomol. Sustituimos en este caso las condiciones para PRT tenemos aquí, y multiplicamos por el peso molecular de G1 y tengo aquí mi densidad para el gas. Ahora voy a calcular G1 no con el balance, sino aprovechando que tengo el peso molecular de G1 directamente. G1 es igual a G1 mol por el peso molecular de G1. Si ustedes lo calculan por G1 es igual a GS1 más Y1, es totalmente correcto, pero en este caso yo estoy aquí reciclando datos. L1 va a ser igual a LS 1 más XA1. LS es igual a la densidad, por el gasto volumétrico. Entonces LS masa es igual a 5.33 por 1200, por lo que LS masa es de 6.396 kilogramos por hora. Después vamos a obtener en este caso el cálculo de XA1. En este caso tengo dos gastos, por lo cual XA1 lo voy a sacar de mi balance general. Tengo LS, tengo GS, entonces repito,
xa1 la despejo. xa1 es igual a gs ya1 menos ya2 sobre ls más xa2. Tengo ls mol, más bien tengo ls masa, lo voy a pasar a mol, divido entre el peso molecular y tengo que ls mol es igual a 355.33 kilomol por hora. Sustituyo porque ya tengo todo, ya tenía gs, ya tenía ya1, ya tenía ya2, me faltaba ls, ya lo calculé, y xa2 pues es 0, entonces el valor para xa1, que es 0.706 kilomol de A, kilomol de ls, posteriormente lo voy a transformar a fracción mol para pues futuras conversiones o si quiero sacar alguna concentración del equilibrio. Aquí está. Bien, ahora para obtener xa1 en relación masa, multiplico xa1 en relación mol por el peso molecular de A y lo divido entre el peso molecular de ls. Y aquí tengo precisamente este valor, que es 1.7248 kilogramos de A sobre kilogramos de ls. Sustituyo y aquí obtengo el valor para L1 masa, que es de 17.427.8208 kilogramos por hora. Sustituyo para sacar el eje X, L1, G1, la densidad del gas, la densidad del líquido, multiplicado a la 0.5, elevado a la 0.5, perdón. Y mi eje de las abscisas, mi eje X, tiene un valor de 0.069. Por lo tanto, este valor es el que voy a ir a buscar a mi gráfica. Ok, entonces aquí viene la explicación. Vamos a entrar con el valor de 0.069 en el eje de las X y voy a trazar una vertical hasta que intersecte con la caída de presión de 400 pascal por metro. Es decir, hay que recordar que para columnas empacadas yo puedo trabajar entre 200 y 400. Yo me voy a 400 en este caso. Donde intersecte voy a trazar una horizontal y voy a leer el valor para el eje Y. Posteriormente pues voy a despejar precisamente el valor de la velocidad másica de la ecuación. Entonces voy a ver aquí, esto es 0, 0.01, 0.02, 03, 04, 05, 06, 07. Como es 0.69, tiene que estar por aquí. Entonces yo trazo, digo, aproximadamente aquí y subo hasta 400. Recuerden que yo ocupé aquí esta presión, esta caída de presión. Donde corta, trazo una horizontal y voy a leer pues aproximadamente un valor. El eje de las Y's, en este caso aquí está precisamente mi ecuación. Se supone que yo ya leí un valor para Y que es de 0.075. Fue lo que yo leí. En este caso, pues como ya tengo el valor de Y, lo que yo quiero sacar pues es este valor de G1 sobre S. En este caso, por ser absorción, por eso estoy precisamente ocupando los valores de la base. Tengo el factor de empaque, tengo la viscosidad, tengo la densidad. J y GC pues valen 1 porque los voy a ocupar para el sistema internacional. Y no hay que olvidar que el valor de la viscosidad tiene que estar en kilogramos sobre segundo metro. Es decir, tengo que dividir entre 1000 porque un centipoa es igual a 0.001 kilogramos sobre segundo metro. Entonces, si tengo 1.15, pues entonces tengo 0.00115 kilogramos sobre segundo metro. Despejo G1. Entonces G1, todo esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando la Y. CF y la viscosidad pasan dividiendo. Y el cuadrado pues pasa como una raíz. Por lo tanto, ojo, porque el valor que obtengamos de G1 sobre S por las unidades de la viscosidad me va a dar en segundo. Entonces me da G1 sobre S de 4.0321 kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Entonces hay que multiplicar por 3600 para que me quede en hora. En este caso, pues me queda de 14.515.596 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Bien, esto es para sacar obviamente esta masa velocidad. Y posteriormente, pues yo sé que la superficie es igual a G1 masa sobre G1 sobre S. Aquí tengo G1 masa que yo le había sacado y este es el valor que obtuve con el valor de la Y de la gráfica de Eckert. Por lo tanto, la superficie es de 0.83 metros cuadrados. Bien, ahora vamos con el cálculo del coeficiente de transferencia de materia. Como tengo dos Ks individuales, entonces voy a ocupar la ecuación de la resistencia total, Kx, Ky y la pendiente. En este caso,
Pues voy a poner aquí todo el desarrollo, ¿no? Simplemente para que se puedan eliminar aquí pues las KY y al final me queda mi fórmula. Que KY va a ser igual a KG por la presión, que es lo que ya sabía. Entonces a mi KG individual la voy a multiplicar por la presión y obtengo la KY individual. La KX individual es un dato, entonces me queda que es 1 sobre KY individual más la pendiente, que es 1.1 sobre KX individual. Sumo todo esto y pues el paréntesis lo elevo a la menos 1 o le saco precisamente, bueno, es como si lo despejara, ¿no? La inversa. Y voy a obtener el valor de KY. El valor para mi KY global es de 986 kmol hora metro cúbico delta Y. Bien. Con el valor de la KY global, pues entonces me dispongo a sacar las concentraciones del equilibrio, que en este caso pues ya el equilibrio es igual a la pendiente por XA. Es decir, ya 1 del equilibrio es con XA1 y ya 2 del equilibrio es con XA2. XA2 es igual a 0, por lo tanto ya 2 del equilibrio es 0 y ya 1 del equilibrio pues es 0.4552 porque la XA1 en fracción mol es 0.4138. Bien, ya nada más es cuestión de sustituir. Aquí tenemos G1, la superficie, la KY, 1 menos Ya2, Ya1, Ya2, Ya1, Ya1 del equilibrio, Ya2, Ya2 del equilibrio y el logaritmo natural precisamente de aquí. Entonces, al final, mi superficie, el AUTG es 0.56, el NUTG es de 3. Entonces, la altura de mi relleno mojado o la altura de la columna, la altura de empaque, es de 1.7 metros. Aquí está precisamente la altura para mi columna. Entonces ya tenemos resuelto precisamente una parte del inciso A. Bien, ahora calcularemos el diámetro, que en este caso es la raíz de 4S sobre pi, es decir, 4 veces la superficie sobre pi, todo eso en raíz, y el diámetro de mi columna es de 1.028 metros. Bien, ahora vamos a calcular el segundo inciso, que es TA sobre L1 por 180, es decir, cuántos kilomol de A logro separar por cada kilogramo, o no, por cada 180 kilogramos que salen de fase líquida de la columna. TA lo puedo sacar con GS o con LS, yo decido sacar por GS. GS ya 1 ya 2 es igual a 132, 2.0633 menos 0.1629, que en este caso TA es igual a 250 kilomol de A por hora. L1 ya lo tenía calculado anteriormente. Entonces divido los 250.8528 entre los 17.427 y multiplico por 180 entre 180. Recuerden que esta es una relación que siempre va a ser la misma. Entonces por eso es como un 1 especial, ¿no? Multiplico por 180 en el numerador y por 180 en el denominador. Porque si yo sacara nada más este valor de 250 entre 17.000, yo obtendría ciertos kilomol de A por cada kilogramo, ¿no? Y me lo están pidiendo por 180 kilogramos. Por eso tengo que hacer, pues básicamente esta operación. Al final obtengo que el valor de los kilomol de A que se separan, que son 2.59, por 180 kilogramos que van a estar saliendo de la columna. Bien, este balance está bastante sencillo. Ahora pues prosigo a sacar las concentraciones de interfase. Para las concentraciones de interfase pues hay que recordar que debo de ocupar en este caso pues las individuales, las casi individuales, porque si ocupara globales pues esas solamente se pueden utilizar para el flux. Entonces mi balance del flux es K individual es YA menos YA interfase. Podemos ver el dibujito, YA menos YA de interfase. Entonces para poder sacar las concentraciones de interfase necesito una K individual, que ya la tengo, y un flux. Este flux pues obviamente lo voy a utilizar o lo voy a sacar con una K global. La K global que tengo pues es la K que yo había utilizado para la altura, ¿sale? Entonces me lo piden referido al domo, me queda que el flux en 2 es igual a la calle promedio. ¿Por qué promedio? Porque no tengo otro dato. Si tuviera el de 2, entonces aquí colocaría el de 2, ya 2 menos ya de interfase en 2. Entonces despejando la concentración de interfase, me queda que la Y de interfase es igual a la Y2 de operación, flux sobre la K individual.
Lo que les comentaba, debo de calcular la velocidad de transferencia de materia. La velocidad de transferencia de materia, pues les había comentado, la voy a hacer en torno a la K global, que es la que se encuentra precisamente en mi altura, que es KY, ya menos ya del equilibrio. Ojo, aquí un detalle. Cuando yo ocupe Ks individuales, voy a ocupar concentraciones de operación y de interfase. Cuando yo ocupe Ks globales, voy a ocupar de operación y la de equilibrio, ¿no? Básicamente. En este caso, pues como quiero calcular el flux en 2, bueno, esto es repetido. Como quiero calcular, el flux en 2, aquí está, me voy a esta parte, que es K global, Y2 menos Y2 de equilibrio. Esto ya está calculado, obviamente, que es la K que utilicé, repito, en la altura. Y obviamente esto pues está en el NUTG. Punto 14, por esto tengo que mi flux o mi velocidad de transferencia de materia volumétrica es de 138 kmol de A por hora metro cúbico. Ya nada más es cuestión entonces de sustituir para encontrar precisamente el valor de la interfase, ya 2.14, mi flux que acabo de calcular y el valor de la K individual. Por lo tanto, la concentración para el gas de la interfase tiene este valor. Ahora hay que acordarse que las interfaces cumplen la mayor parte del tiempo las condiciones del equilibrio. Entonces, tengo que mi línea del equilibrio es 1.1. Nada más lo escribo en función de la interfase y multiplico XA de interfase en 2 por 1.1 me da la Y de interfase. Como la que calculé es la Y de interfase, pues despejo la X de la interfase y aquí tengo su valor, que es 0.03684 kmol de A sobre kmol de líquido. Entonces ya calculé mi último inciso, aquí está Y de interfase en 2 y XA de interfase en 2. Por lo que hemos llegado a la parte final del problema de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que le hayan entendido y recuerden, si necesitan saber de dónde sale más a fondo todo esto, en el canal tenemos la explicación de todos los temas. La gráfica de Eckert, cómo sacan las interfaces, cómo sacar las Ks. Entonces, sí sería una buena idea que se echaran un chapuzón aquí en el canal. Recuerden suscribirse, dejarle un like y bueno, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Luis Germán Gasca. Hasta luego.